Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este evento Brechas de Innovación en América Latina y el Caribe. Es un placer para mí presentar este trabajo que hemos realizado en la División de Energía y quiero empezar agradeciendo eh, a mi jefe, por supuesto, Ariel Yepes, por habernos permitido hacer este trabajo tan importante, a Michelle Jalac, a María Eugenia Sanín, a Ana María Parras y, por supuesto, a todos los especialistas de energía que aportaron incansablemente en hacer revisiones, en pasarnos contactos, en aportar con información en relevante para poder completar este reporte de forma exitosa. Por supuesto también a todo el equipo de Ernst Young por habernos acompañado y haber realizado este trabajo junto con nosotros. El evento tiene como objetivo comprender la brecha de innovación de la industria, del sector de energía y de los servicios públicos de la región, de América Latina y el Caribe, utilizando países de Europa y de Asia y de otras regiones como referencia para hacer una comparación. Sin lugar a dudas, en la situación en la que estamos hoy, la crisis económica que nos ha traído la pandemia, que tiene unas proporciones inéditas históricamente, nos pone en una situación peor de la que estábamos en el sector. Pero al mismo tiempo, esto nos permite impulsar nuevas iniciativas para que podamos transformar la economía de la región para fomentar la inclusión, la reducción de la desigualdad y un crecimiento económico más sostenible. En el BID estamos convencidos que la digitalización será fundamental para que nuestro sector, que es tan importante para una recuperación económica, para una recuperación verde, juegue y tenga un rol fundamental. Sin más, quiero pedirle a mi jefe, Ariel Yepes, que nos dé las palabras de apertura de este evento. Adelante, Ariel. Muchas gracias. Ariel, estás en mute. Listo. Muy Ahora buenas sí. tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la presentación y por la introducción. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este importante evento para el BID sobre innovación en el sector de energía en Latinoamérica y el Caribe. El tema es central para nuestro sector, la innovación y en especial el tema de la digitalización. De eso vamos a hablar el día de hoy mucho. El sector de energía continúa experimentando una transformación extraordinaria, una transformación que tiene implicaciones para la descarbonización, para la descentralización en la generación eléctrica y la digitalización del sector. La digitalización ya está teniendo un gran impacto en el transporte, los edificios, los hogares y en la industria. Dentro del sector de la energía tiene el potencial de generar ahorros importantes al reducir los costos de operación y mantenimiento de las empresas, mejorar la eficiencia de la red y las centrales eléctricas, reducir las interrupciones y el tiempo de inactividad no planificados y extender, por supuesto, la vida útil operativa de todos los activos en el sector. Muchas cosas buenas y además simplifica la operación y permite enfrentar situaciones de emergencia como la pandemia, sin interrupciones dramáticas. De hecho, la experiencia que hemos tenido en el sector en los recientes meses ha sido bastante satisfactoria, en muy buena medida explicado por esa mayor adopción de medidas que estén relacionadas con la digitalización del sector. El avance en la descarbonización en los países de la región ha llevado a una mayor participación de fuentes de energía renovable variable, como la eólica o la solar. En las operaciones del sistema eléctrico, si bien esta no es una tarea nueva para los operadores del sistema, ahora se enfrentan progresivamente a nuevos desafíos en términos de sistemas de control, monitoreo, predicción meteorológica y despacho, entre otros. Por el lado de la demanda, se está utilizando más tecnología digital, no solo para una medición más detallada de los patrones de consumo de la energía, sino también para mejorar el rendimiento de estos dispositivos inteligentes. La innovación está también permitiendo la participación directa de los consumidores en los sistemas energéticos, lo que lleva a la democratización de la red, sus recursos y los sistemas eléctricos en general. Desde el BID
Sabemos que la digitalización es uno de los pilares fundamentales y transversales a la infraestructura de servicios, porque nos permite transitar de infraestructura física a algo conceptualmente mucho más importante, que es la infraestructura de servicios. Y como parte del apoyo de conocimiento que brindamos a la región, nos dimos cuenta de que no había información sobre la situación en la que se encuentra la región en términos de innovación, en especial en el tema de digitalización. Uno de los mayores valores que trae el BID a la región es el conocimiento, además de proveer financiamiento, obviamente, pero el valor más crítico que proporcionamos es el del conocimiento. Y es a través de que nosotros podemos brindar el máximo apoyo para enfrentar los múltiples retos que tenemos en toda la región, no solo en el sector de energía. Por eso, analizamos las brechas de conocimiento y oportunidades de la innovación con el objetivo específico de conocer, comprender y analizar las brechas que existen en el sector eléctrico y establecer claramente e informar en qué medida se compara América Latina y el Caribe con los mercados más innovadores de Estados Unidos, Europa y Asia. Para nosotros cada vez es más importante la información y por eso también nos pareció muy relevante tener este primer estudio y ponerlo a disposición de todas nuestras contrapartes en la región. Es así que se recopilaron datos cualitativos y cuantitativos y los transformamos en un índice sintético, comparable con un análisis detallado que indica las brechas y oportunidades a nivel regional para América Latina y el Caribe. Adicionalmente, esta publicación insignia del BID nos va a ayudar a hacerlo totalmente consistente con otra publicación insignia del banco, el Desarrollo en las Américas 2020, la cual se centra en la infraestructura e incluye un capítulo completo sobre el futuro de los servicios energéticos y su regulación. Tomo los resultados de esta investigación, de hecho, para poderlo incluir en ese capítulo importante del sector de energía de esta publicación insignia. Los invito entonces a escuchar los resultados de este importante e innovador estudio y entender cuáles son las oportunidades, los desafíos que tenemos en Latinoamérica y el Caribe para adoptar innovaciones que nos permitan incorporar no solo el tema de la democratización, sino la descarbonización y obviamente la digitalización en el sector de energía. Bienvenidos todos y gracias por su participación. Muchas gracias, Ariel, por tus palabras de apertura para este evento. El día de hoy entonces vamos a tener la presentación del reporte Brechas en Innovación por dos colegas, Ernst & Young, y luego vamos a tener una presentación de Michelle Halak. Luego haremos una sesión de preguntas y respuestas y luego las palabras de cierre. Los invito a que por favor respondan la pregunta que ponemos en pantalla. Adicionalmente, mientras que completan la pregunta, para todos aquellos que no lo hayan hecho aún, que precisen interpretación, por favor notar que estamos dando esa opción de interpretación simultánea. Muy bien. Ahora, sin más, quiero presentarles entonces al equipo de Ernst & Young, que va a estar presentándonos hoy este reporte. Perdón, ya tenemos los resultados. Muy bien. Bueno, la mayoría de ustedes, de los participantes del evento de hoy, creen que para la respuesta A, ¿cuáles crees que es el país de América Latina y el Caribe que rankea más alto en innovación en el sector de energía? Es Brasil con un 43%, seguido de Costa Rica 32%. Muy bien, ya vamos a ver estos resultados presentados por el equipo de Ernst & Young muy pronto. Muy bien, quiero presentarles entonces primero a Gavin Rigne, que es el líder global de energía de Ernst & Young. Él está basado en México, tiene más de 30 años de experiencia trabajando en una amplia gama de servicios públicos y de proyectos de consultoría energética, con amplia experiencia en Latinoamérica, pero también en Europa, en Oriente Medio e India. Él ha centrado su carrera en consultoría mejorar el desempeño en los sectores de servicios de energía eléctrica
gas y agua, y en todas las facetas del negocio, incluidas las operaciones, la gestión de activos, el servicio del cliente y los servicios de soporte. También aprovecho ya y voy a presentar a Dafna Sieger, quien es socia en la práctica de consultoría de negocios de Ernst & Young, que tiene más de 18 años de experiencia profesional en la industria energética colombiana y latinoamericana, y ha participado en más de 150 proyectos en consultorías de áreas de política y regulación energética. Bueno, ahí tienen ambas biografías cortas de los dos. La verdad que ha sido un gran gusto, un placer haber trabajado con el equipo de Ernst & Young. Por supuesto, hubo más personal participando de este gran trabajo y esfuerzo, pero hoy le damos la palabra a ellos para que nos presenten los resultados. Adelante, por favor. Gracias, Virginia, con mucho gusto. I will do my introduction in English and then pass on to Dafna. So if you do need to use the interpretation facilities, they are there. So what we're going to do is I will do a brief introduction about the report, and then I'll pass on to Dafna, and she'll cover the details, and later, obviously, we will be happy to take questions. So we go on to the first slide. So first of all, I'd like to thank the Inter-American Development Bank for launching this study. We have spoken from a global energy point of view many times about the impact of decarbonization, decentralization, digitalization on the energy sector, and particularly on utilities. And we do see significant differences between different countries and regions in terms of their adoption. Sometimes that can be a challenge in terms of then really taking full advantage and developing the skill sets that are required and maybe being able to utilize those most effectively in your own country. But there are also some benefits as well in terms of countries being able to see the most successful technologies take advantage of investments that have been made in other locations and then adopt them quickly to take full advantage in their countries. But we do see, obviously, some economies are moving much more rapidly in some of these technologies, and this study is a good opportunity for us to look at the major gaps, and in particular the opportunities in LATAM and the Caribbean. And this will help companies and countries to reflect on the policies, on the strategies, and so forth that they need to adopt in order to move forward. If we go to the next slide. So the question is, how do you do a study like this? It's complex. There are situations in countries that respond better to a more centralized approach to technology innovation, whereas in other countries it's a more decentralized approach is more appropriate. There are different technologies across the value chain. So we have, in the study, we have adopted this model, which covers the value chain and specifically looks at some of the digital technologies. We've looked at both large-scale renewables of various kinds, as well as distributed solar. And we've also looked at some of the key supporting technologies, the enabling technologies such as the cloud, artificial intelligence, communications, and so forth. Smart metering, which we have spoken about many times, is an extremely important facilitator of much better understanding of customers, of customer demand, and also getting communications into the home and into businesses. Electric mobility, electric vehicles, which again is an incredibly important dimension, and we're beginning to see that electric vehicles are truly becoming competitive in a number of developed economies, and very much so here as well. And then finally, the impact of storage at large scale and a local scale. So these are the categories that we've analyzed. In all of these cases, we've established KPIs and then used a variety of techniques to gain the information associated with populating those KPIs, whether that be reports, another primary data collection. The area that's been most difficult is around enabling technologies. A lot of that information is very specific to individual companies, and therefore we've had to use social media much more effectively to try and understand the development of that area. So the results are
very, very interesting. And as I say, Daphne will cover those in more detail. So if we go into my final slide, just some quick comments about the overall conclusions. I think, first of all, no surprise, we do see some fairly significant gaps between those economies that really embraced a lot of these technologies, particularly in Europe, in some cases, in some parts of the US, etc., and China as well, versus where LATAM is. But we do see some promising adoption of enabling technology, distributed generation and storage. And we think that will continue very strongly. And e-mobility, there are a number of pilots and going beyond pilots we're beginning to see in LATAM. And we think that's going to be a really strong area to watch in the following years. That concludes my introduction. Again, thank you again to the IBD team, and I'll pass on now to my colleague Daphne to take us through more of the details of the report. Thank you. Mil gracias, Gavin. Mil gracias al BID por invitarnos a hacer esta presentación de este trabajo que hicimos en conjunto con ellos, donde su ayuda en diferentes países fue vital para que pudiéramos tener, digamos, toda la información necesaria para hacer este reporte y para tener esta presentación con ustedes hoy. Tal vez, digamos que el primer reto que tuvimos fue este tema que queremos señalar acá, un poco de dónde sacamos los datos, o sea, cuál es la fiabilidad de los datos que les estamos presentando el día de hoy. Y tal vez, digamos, como esas tecnologías habilitantes, o sea, cuando estamos hablando de implementación de inteligencia artificial, de blockchain, de nube en el sector eléctrico, pues cómo veíamos, digamos, esa implementación en los diferentes países y a partir de verla, cómo podíamos tabular los datos que estábamos planteando y pues comparar un país con el otro. Entonces teníamos un gran reto, que era el levantar la información y el levantar los datos. Y ahí, digamos que encontramos tres diferentes fuentes de información. La primera fuente de información con la que trabajamos de cerca, por supuesto, fue como todo el tema de regulación y todo el tema de entidades de gobierno del sector eléctrico que nos permitía, digamos, como entender en qué nivel iban en términos de innovación los diferentes países. También a su vez, digamos que utilizamos informes de sostenibilidad y de gestión de cada una de las utilities y eso nos daba, digamos, una aproximación aún más detallada de la información que queríamos tener y la que les vamos a presentar. Y digamos que hubo cierta información que no era tan evidente encontrarla, digamos, como en estas fuentes, entonces utilizamos inclusive redes sociales y Twitter para poder saber tendencias de cada uno de los países y hacia dónde se movían. También utilizamos fuentes secundarias como son las que ven en la pantalla, Bloomberg, Northeast, Navigant, BMI Research, en fin, digamos que tuvimos un reto importante, lo cual habla también, digamos, un poco como del estado de madurez de nuestros países, porque si teníamos un poco de dificultad de acceso a la información, pues de alguna manera podíamos ir encontrando pues indicadores que nos permitían decir en qué grado de innovación alto, medio, bajo está cada uno de los países. Veamos entonces, digamos, los resultados. Daniel, si me regalas el siguiente slide, por favor. Veamos, vamos a ir en la presentación tal vez de lo general a lo particular y vamos a mostrarles primero los resultados agregados y después vamos a ir por cada uno de los indicadores que Gavin les contó, pues bajando en detalle para poder encontrar los índices de innovación de cada país. Voy a detenerme otra vez, digamos, en explicarles este índice de innovación, cómo lo medimos, que tal vez era lo más importante. O sea, cuáles fueron los criterios que utilizamos para decir que Australia, lo que están viendo acá, que era un país de referencia, tiene un índice de 70.2 o que Estados Unidos tiene un índice de 72.2 versus Brasil, que tiene un índice de 44.6. Entonces, los criterios que utilizamos eran energía
renovable no hídrica a gran escala. Esto claramente pues impacta la generación. Energía solar fotovoltaica distribuida, digamos estos como tecnologías, y digamos soportes a la implementación de estos aspectos que eran tecnologías habilitantes, como es si en cada país podíamos ver que habían datos en nube, inteligencia artificial, pares to pares o todo el tema de comunicaciones, estas tecnologías habilitantes afectaban toda la cadena, generación, transmisión, distribución y comercialización. Otro criterio que utilizamos era qué tanta medición inteligente está en cada uno de los diferentes países. El otro tema como criterio que utilizamos para medir el grado de innovación fue el tema de movilidad eléctrica, que por supuesto afecta el negocio de distribución y comercialización. Y por último, lo que vimos fue almacenamiento de energía a gran escala. Estos son entonces los criterios que utilizamos para medir si cada uno de los países tenía un índice de innovación mayor o menor. Y lo que van a ver, digamos, en el transcurso de la presentación es que vamos a entrar en detalle de cada uno de estos ítems y tal vez en estos dos primeros slides, pues vamos a darles, digamos, como el resultado general. Entonces, lo que tenemos acá es, pues como, digamos, utilizamos unos países de referencia. Esos países de referencia los utilizamos para entender cada uno de estos criterios que les expliqué, cómo estaban diciendo que estos eran tal vez, digamos, como los mejores jugadores en términos de innovación. Y para eso, pues hicimos referencia a Australia, Alemania, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos como países de referencia. Y por supuesto, pues al ser países de referencia, lo ven en la pantalla, tienen índices de innovación agregados superiores a los países de América Latina y del Caribe, que eran aquellos que estábamos tratando de encontrar este índice. Y fíjense que el resultado está muy similar tal vez a lo que ustedes contestaron en el inicio de la encuesta que Virginia ya nos contó, pues porque Brasil coincide con lo que ustedes contestaron, es aquel país que tiene un índice de innovación mayor, 44.6, seguido de Chile, 39.1, y Uruguay, 34.2. Tal vez allí preguntaron sobre Costa Rica, tal vez dijeron ustedes Costa Rica como segundo, y Colombia como tercero. Que tal vez, digamos, queremos resaltar de acá? Tenemos, digamos, unos países en la región que han trabajado todos estos temas de innovación en el sector eléctrico, pero tenemos un gap y tenemos unas oportunidades importantes para poder llegar a esos países que están punteando estos índices de innovación en los criterios pues, que explicamos a continuación. Verán, digamos que los países referentes, Estados Unidos, Australia, 70, están por los 70, mientras que el mejor de nuestra región, que es Brasil, pues está alrededor de los 40, que está, digamos, un poco similar a lo que está Alemania, Sudáfrica, que también lo utilizamos como país de referencia, dado que las economías, digamos, son similares a las economías de los países de Latinoamérica, pues encontramos que tiene un índice de 25.5 que se asemeja tal vez al índice agregado que tiene México. Ya entraremos, digamos, en el transcurso de lo que le vamos a presentar hoy, a entender en qué áreas específicamente pues tienen fortaleza unos países u otros. Entonces, este es el índice agregado. Si vemos el siguiente slide, lo que vamos a ver es las tecnologías habilitadoras. Entonces, recordemos, digamos que esta tal vez era una información un poco más dispersa y un poco más difícil de encontrar. Cuando estábamos hablando de tecnologías habilitadoras, estábamos hablando de qué tanto tienen habilitadas las tecnologías de nubes, inteligencia artificial, red entre pares y todo el tema de comunicaciones
cómo aquellos sistemas que me permiten habilitar todo el mundo digital del sector eléctrico. Entonces, lo que quisimos aquí plantearles es, digamos, el tamaño del círculo, es en las regiones en que encontramos más de 10 proyectos, y lo que hicimos fue, digamos, aquellos proyectos en generación que tienen más de 10 proyectos en tecnologías habilitadoras, y lo que vemos es que el círculo negro representa los países de referencia. Si ven, por ejemplo, inclusive en transmisión, no encontramos 10 proyectos en los países de referencia, mientras que cuando estamos hablando de negocios de generación, distribución y comercializador, encontramos tecnologías habilitadoras en estos negocios en los países de referencia, más de 10 proyectos en distribución y en comercialización, y pues en cada uno de los diferentes sectores que componen la cadena del sector eléctrico, pues encontramos que, por ejemplo, para el caso de generación, pues Centroamérica tenía una posición, digamos, importante en el caso de generación y en el caso de distribución, y América Latina y el Caribe, si ven, digamos que en casi todos los diferentes componentes de la cadena, pues está tal vez en un nivel de madurez que está alrededor del 2.5, lo que nos permite pues entonces concluir que hay un espacio muy importante frente al tema de tecnologías habilitadoras en los países que estamos analizando. Veamos entonces cada vez más detalle. Veamos cuando vamos a analizar, por un lado, tecnologías físicas, y cuando estamos hablando de tecnologías físicas, estamos haciendo referencia a lo que medimos fue qué tanta penetración tienen estos países en términos de medición avanzada, de renovables no hídricos, de generación solar fotovoltaica distribuida, de almacenamiento a gran escala, de vehículos eléctricos y de infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Entonces, para cada una de estas tecnologías físicas, después lo vamos a ver en tecnologías habilitadoras, pero vamos a detenernos en cada una de esas tecnologías físicas y vamos a ver para cada uno de estos elementos cómo está el ranking de cada uno de estos países respecto al referente internacional. Veamos entonces, en el caso de medidores avanzados, cómo nos dio el resultado final de la consultoría. Y lo que medimos cuando estábamos hablando de medidores avanzados era qué porcentaje de medidores inteligentes frente al total de los medidores instalados en cada uno de los países, pues representan los medidores inteligentes del total del porcentaje de los medidores instalados. Entonces vemos que quien puntúa, digamos, el tema de medición inteligente, que como lo decía Gavin en su introducción, digamos, la medición inteligente es tal vez uno de los más importantes habilitadores de poder, digamos, digitalizar mi relacionamiento con el usuario final y poderle mostrar y presentar una cantidad de información que lo pueda hacer, podamos pasar de un relacionamiento con el consumidor final que hoy tenemos en muchos países, de un consumidor muy pasivo frente al sistema eléctrico, a tener un consumidor que sea activo, y esa actividad dada a partir de la información que podemos recaudar a partir de esos medidores inteligentes. Entonces, digamos, aplicar, digamos, todo el sistema de medición inteligente, pues es bastante importante para esa transformación digital del sector. Entonces, ¿qué vimos? Digamos, países referentes, digamos, inicialmente Estados Unidos, Australia, Reino Unido, y el país que más ha trabajado en términos porcentuales ha sido Uruguay, de la región, seguido de México, Panamá, y pues los últimos países, digamos, en términos de proporción de medición inteligente frente a los medidores convencionales, son Perú y Bolivia. Digamos que este es un elemento que creemos bastante importante y que seguramente
para que se dé ese cambio, pues los reguladores de cada uno de los países tendrán que encontrar cuál es la relación costo-beneficio de la implementación de estos medidores en cada uno de los países, ver cuáles son los drivers y los impulsores que fundamentan en cada uno de esos países la implementación de los medidores y también trabajar por entender en dónde están los beneficios, si los beneficios van hacia los operadores de red o van hacia los usuarios finales, y poder dar incentivos regulatorios que permitan a los operadores de red trabajar en la implementación de este tema que nos parece bastante importante como elemento transformacional del sector, sobre todo en términos de la relación con el consumidor final, la habilitación de la generación distribuida, la habilitación de la eficiencia energética, la habilitación de la competencia en el minorista que trae seguramente mejores tarifas para el usuario final. Entonces, digamos, elemento bastante importante. Sigamos por cada una de las tecnologías físicas, entendiendo cómo es la proporción. Tal vez otra bastante importante también es qué grado de penetración hay en cada uno de los países en términos de la composición de la matriz energética de renovables no hídricos frente, digamos, a la composición total de la matriz energética del país. Y ahí, sin duda, digamos, Uruguay, todos seguramente conocemos el caso, hemos estudiado, digamos, toda esa transformación que hizo Uruguay dentro de su matriz energética, y lo que ven en esta gráfica es, digamos, la capacidad de generación, la generación total instalada de cada uno de los países versus, digamos, lo que tienen en términos proporcionales de no hídricos renovables. Entonces, Uruguay sin duda punteando, países referentes como Alemania y el Reino Unido tienen, digamos, la generación versus la capacidad instalada de renovables no hídricos, y pues vamos decayendo en cada uno de los países y encontramos Bolivia, Colombia y Paraguay al cierre del 2018, pues con una proporción mucho menor de generación en renovables no hídricos versus capacidad instalada en cada uno de los países. Veamos ahora solar fotovoltaica distribuida y veamos cómo medimos este indicador. Lo medimos el porcentaje de generación distribuida fotovoltaica sobre el total de renovables no hídricos. Ese fue la forma como medimos este indicador, y entonces ahí vemos que el país de la región que tiene un mejor indicador es México, seguido de Panamá y Barbados, y pues Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú todavía tienen un porcentaje de generación distribuida pues muy inferior frente a los renovables no hídricos que tienen en la región. Almacenamiento, digamos otro indicador bastante importante, y cuando estábamos hablando de este indicador de almacenamiento a gran escala, como lo medimos fue qué porcentaje de demanda máxima se puede suplir con sistemas de almacenamiento que se tengan instalados en cada uno de los países. O sea, cuáles países de la región han trabajado en tener capacidad instalada frente al tema de almacenamiento. Y como ven en esta gráfica, tenemos un espacio muy grande en la región. Tal vez es el elemento a resaltar en este indicador, pues porque casi todos los países de la región tienen pues marginal, digamos, su capacidad de almacenamiento, o muchos de ellos, digamos que tienen, aún no tienen capacidad de almacenamiento. Veamos que Chile, el 15.4% de su demanda máxima está cubierto con energía almacenada,
y eso equivale a 1.600, alrededor de 1.630 megavatios de capacidad total de almacenamiento. Tienen en Chile. Alemania, pues el 7.9% de su demanda máxima está con energía almacenada, que esto es alrededor de 6.300 megavatios de capacidad total instalada de almacenamiento, y todos los países de América Latina, pues exceptuando Chile, carecen de capacidad de almacenamiento de energía. Y ahí es un tema importante a tratar en la región. Todos sabemos de los costos actuales de almacenamiento, pero seguramente, digamos, a medida que pase el tiempo, esta tecnología va a tener costos, digamos, mucho más asequibles y seguramente almacenamiento más generación fotovoltaica distribuida, pues van a ser un hito importante versus la comparación de comprar energía del sistema interconectado nacional. Y cuando, digamos, exista esa paridad entre pues esa generación fotovoltaica distribuida más almacenamiento versus comprar energía del SIN, todavía aún más se van a ver como todos estos esquemas habilitadores de la innovación, pues van a ser una disrupción en el sector, y como hoy estamos pensando, pues qué es lo que va a pasar en el sector y qué vamos a tener que implementar para seguramente validar, digamos, la generación que tenemos actualmente como un tema de respaldo, pero cada vez estas tecnologías seguramente nos van a hacer repensar muchos temas del sector eléctrico. Vehículos eléctricos era otro de los temas que queríamos analizar cuando estábamos hablando de tecnologías físicas. Entonces, ¿cómo medimos el tema de vehículos eléctricos? Lo que entendimos para poder comparar eran vehículos eléctricos por cada 10.000 vehículos que estaban transitando en cada uno de los países en el año 2018. Volvemos, digamos que los países referentes, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, pues tienen en el Reino Unido, por ejemplo, tiene 54 vehículos eléctricos por cada 10.000 vehículos. Y vimos como en el año 2018 las ventas de vehículos eléctricos aumentaron en un 70% respecto al año pasado. En Alemania, por ejemplo, lo que vimos es que 39.2 vehículos eléctricos existen por cada 10.000 vehículos que están transitando en Alemania. En los países de la región, por ejemplo, Bolivia, Argentina y Perú, digamos, es marginal los vehículos eléctricos que transitan pues por las geografías de cada uno de esos países, y el tema de vehículos eléctricos pues seguramente va a ser un impulsor bastante importante de la demanda del sector eléctrico en cada uno de los países, pero también hay un tema, digamos, que hay que trabajar frente al CAPEX, inclusive en todos los países, frente a todo el tema de infraestructura, de recarga, infraestructura de estaciones de servicio, infraestructura de todo lo que conlleva, digamos, la transformación de los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos, que entendemos que están en las agendas de los países, pero están en las agendas de los países como un tema a resolver, que digamos, los reguladores ven que entrarán pronto, pero que estamos, digamos, como ajustando a resolver, y eso pues se denota y se hace evidente pues en la cantidad que hoy están circulando en las geografías, y que entendemos, digamos, que con todo un desarrollo regulatorio frente a todo lo que hemos hablado, pues va a tener un potencial bastante alto en los próximos años en la región. Igual, digamos que el tema de infraestructura de vehículos eléctricos pues va muy de la mano del tema de pues qué tanta demanda tengo en vehículos eléctricos, y esa demanda de vehículos eléctricos qué me sugiere de las estaciones que tengo que tener. Entonces, vemos Uruguay.
Vemos Uruguay, que por ejemplo tiene 2.2 estaciones de carga de vehículos eléctricos por cada vehículo eléctrico. Digamos, Uruguay trabajando muchísimo el tema de vehículos eléctricos. Sudáfrica también lo vimos como un país referente importante porque tiene 2.1 estaciones de carga de vehículos eléctricos por cada vehículo eléctrico, mientras Argentina, Bolivia, Perú y Panamá no tienen estaciones de carga de vehículos eléctricos y estos tres primeros pues todavía digamos no es importante la cantidad de vehículos eléctricos que están rodando en las geografías. Entonces, hasta ahí, y como han visto, digamos, como en el transcurso de la presentación, pues hablamos siempre de unas tecnologías físicas. Esas tecnologías físicas son como el hecho evidente de que efectivamente hay unas nuevas tecnologías que se están desarrollando en los sistemas, pero hay otras tecnologías. Estas tecnologías las llamamos habilitadoras porque son tecnologías que no están desarrolladas precisamente para el sector eléctrico, pero que son tecnologías que están a disposición del mercado y que es del sector eléctrico apropiar este tipo de tecnologías para que podamos tener la transformación digital del sector y tal vez poner al cliente y no llamarlo más consumidor de energía eléctrica, sino poder poner al cliente en el centro y utilizar tanto las tecnologías físicas como las tecnologías habilitadoras para poder transformar el sector. Entonces, digamos, reconociendo que no solamente, digamos, las tecnologías físicas, pues son, digamos, las que habilitan este nuevo relacionamiento con los clientes del sector eléctrico. Quisimos también, dentro de este estudio de innovación, validar el hecho importante de cómo veíamos estas tecnologías habilitadoras, pero aplicadas claramente al sector eléctrico. O sea, estas tecnologías que están ahí a disposición, cómo las utilities y las compañías del sector eléctrico pues las apropiaban y hacían de ellas una oportunidad de negocio y de mercado para esa nueva transformación del sector. Entonces, cuando estamos hablando de tecnologías habilitadoras, estamos hablando de analítica avanzada, estamos hablando de blockchain, de red entre pares, de Internet de las cosas, de Big Data, de servicios de nube, de drones, de ciberseguridad, de robotics, que es RPA, y de la realidad aumentada. Y cada uno, digamos, de estos diferentes 8 tecnologías habilitadoras, pues nos dimos a la tarea de encontrar dónde veíamos para el sector eléctrico que había una aplicación evidente de este tipo de tecnologías y que esa aplicación evidente pues la estaban percibiendo usuarios del sector eléctrico. Y veamos entonces qué encontramos ahí, queriéndoles decir, digamos, y haciendo referencia tal vez al primer slide que vimos, no sé si se acuerdan, donde decíamos de dónde sacamos toda la información para poderles presentar hoy acá. Y este tipo de tecnologías, digamos que nos costó un poco más de trabajo poder entender dónde habían aplicación de ellas en el sector, porque no es tan evidente, digamos, como lo es poder decir cuántos vehículos eléctricos hay por vehículos o cuánta capacidad instalada hay de generación distribuida, digamos, fotovoltaica, ahí digamos que era muy evidente como un fact, como decir, bueno, este es el número comparado con el otro número. Acá tratamos entonces de encontrar, como les digo, eran aplicaciones, donde veíamos este tipo de aplicaciones en los diferentes países y al ver este tipo de aplicaciones, pues tratar de hacer evidente tal vez un indicador que nos permitiera medir lo que van a ver en estos slides, lo medimos como el nivel de madurez. Entonces, digamos que quisimos determinar en donde veíamos que había más aplicación, por ejemplo, de analítica avanzada, y ya les vamos a mostrar tal vez ejemplos evidentes de por qué decimos que Paraguay encontramos, digamos, evidencia de que había aplicaciones de analítica avanzada en el sector eléctrico,
mientras que en Ecuador, Bolivia y Panamá, que son lo que llamamos, digamos, países líderes, medios y rezagados, pues no evidenciamos la aplicación de esta tecnología en el sector. Entonces, por ejemplo, digamos, para el caso de analítica avanzada, encontramos hechos evidentes de la aplicación de esto en países como Paraguay, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y tal vez algunos ejemplos es que, por ejemplo, en Paraguay y en Brasil se ha implementado innovación de automatización y control como un espacio técnico científico equipado con instalaciones adecuadas de hardware, software y profesionales especializados. En Chile, por ejemplo, en Soncast, está implementando un proyecto de predicción de generación, desarrollando un modelo de alta precisión para predecir la generación de energía solar fotovoltaica con modelos basados en aprendizaje automático y en técnicas de inteligencia artificial. Esos son, digamos, quisimos resaltar esos dos ejemplos para mostrarles hechos evidentes. En el informe, pues podrán encontrar, digamos, como los resultados detallados de cada uno de los ejemplos en cada uno de los países. Pero como ven, entonces son aplicaciones de analítica avanzada en proyectos de generación, por ejemplo, en el caso de Chile. Ahora veamos Internet de las cosas. Ah, perdón. ¿No? Te devuelves por... Va. Ah, blockchain, sí, ese es el que estaba esperando. Entonces, blockchain, digamos que encontramos países líderes, Brasil, Colombia y Perú, y países rezagados, Ecuador, Bolivia, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, porque podemos decir, por ejemplo, que encontramos aplicaciones de blockchain por ejemplo, en Brasil. Lo que encontramos en Brasil es que Petrobras lanzó máquinas de pago al instante con tarjetas de crédito, digamos, del sector eléctrico, así como una aplicación gratuita que ofrece medios de pago fuera de la red bancaria, gestión inteligencia y pues una solución de blockchain para el sector eléctrico. En Colombia encontramos EcoRegistry, que es un proyecto de blockchain para emisión, monitoreo y retiro de créditos de carbono que contribuían pues a la mitigación de cambio climático. Ahí encontramos aplicaciones evidentes de blockchain en estos dos países. Veamos Internet de las cosas, por ejemplo. Ah, perdón, red entre pares. Bueno, Internet de las cosas. Encontramos, digamos, países entonces líderes en Internet de las cosas: Chile, Colombia y República Dominicana. En Colombia encontramos a Claro. Claro, lo que vimos fue que presentó soluciones basadas en su red, que se enfoca en soluciones de iluminación inteligente, acueductos, ciudades inteligentes, agricultura conectada. Lo ha desarrollado Claro en Colombia, en diferentes ciudades y empresas del país. Y en Chile, por ejemplo, en septiembre del 2018, lanzó una solución de distribución aprovechando tecnologías digitales como IDC, que permite a las empresas conectarse, recopilar, actuar con eficiencia y crear mejores en la seguridad y eficiencia del servicio. Servicios de la nube. Digamos, servicios de la nube, y digamos que todas este tipo de tecnologías, servicios de la nube, pues encontramos también países líderes como México, Perú y Brasil. En México, pues el software, encontramos un software de ingeniería de MM que se enfoca en el sector energético y ha creado una solución suite de energía, ofreciendo recursos para la compilación y análisis de grandes volúmenes de información con aprendizaje automático. Bueno, y creo que se nos está acabando el tiempo, entonces voy a simplemente pasar un poco rápido estos slides,
ciberseguridad, realidad aumentada. Bueno, ¿cuáles son entonces, digamos, las oportunidades, digamos, más importantes? Pues claramente, digamos que este índice de innovación, yo creo que le permite al BID, pero más allá del BID, digamos, a todos los que estamos en la región, es de entender cómo estamos en tecnologías físicas y en tecnologías habilitadoras respecto a países referentes y entender, digamos, ese gap que tenemos entre donde estamos y los países referentes, pues hacia dónde nos debemos mover. Y hacia dónde nos movemos mover, digamos, en diferentes perspectivas, porque una perspectiva es, digamos, que debo estar yo en la tecnología de punta. Esa es una pregunta, pero una pregunta tal vez, digamos, aún más interesante es, ¿dónde hay un modelo de negocio? ¿Dónde puedo yo capturar un mercado? ¿Dónde puedo relacionarme con el cliente? ¿Dónde puedo hacer transformación digital de mi sector? Y además, ¿cuáles son los nuevos actores que el sector eléctrico va a tener, pues debido, digamos, como a toda esta transformación digital que estamos teniendo? La opción de la innovación es una herramienta que la empresa de energía eléctrica debe utilizar para ser más limpia, menos costosa y más confiable en la región. Y pues nuestro sector, como un sector regulado, pues las entidades gubernamentales deben jugar un rol central para poder entender y adoptar estas prácticas de innovación sin alejarse, digamos, del tema de la rentabilidad, tanto de las empresas del sector como del cliente final, pero ahí nosotros desde EY estamos convencidos de que esta transformación del sector, pues lo que genera son nuevas oportunidades de negocio y nuevos actores que serán aquellas empresas que vean esas nuevas oportunidades en términos de innovación, las cuales van a ayudar a modificar el sector y el relacionamiento con los clientes. Hasta acá es nuestra presentación. Mil gracias. Muchísimas gracias, Dafna, por la presentación y por supuesto, toda la lista, esto es un breve resumen del trabajo. Les he puesto ahí en el chat a varios el link hacia a la publicación. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer una segunda pregunta a la audiencia. Acá tienen, perfecto, muchas gracias Luis Carlos. Aquí pueden escanear para descargar directamente la publicación, está en inglés y en español. Muy bien. Si avanzamos, Luis Carlos, por favor, a la siguiente. Muy bien, una última pregunta para la audiencia. ¿Cuáles son los países de la región que están más avanzados en cuanto al porcentaje de medidores inteligentes instalados? Bueno, ahí Dafna nos contaba. Y ahora le quiero pasar la palabra, mientras que nos viene el resultado de la encuesta y del estudio, le quiero pasar la palabra a mi colega Michelle Halak, quien es especialista senior de energía del banco, quien nos va a estar comentando un poco más sobre el trabajo que está haciendo el banco en este sentido. Y luego pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Virginia. Yo voy a leer los resultados del pool. Aquí, como la gran mayoría de los participantes ven Brasil como el país, na verdad, con mayor porcentaje de medidores inteligentes instalados. Invitamos a todos a mirar el report para más informaciones, porque la respuesta parece ser menos intuitiva do que parece, ¿no? Muchas gracias. Aprovecho, voy a hacer una pequeña presentación muy breve sobre el hub de energía. ¿Cómo
conectamos las dos cosas, ¿no? En el chat, imagino que muchos de vosotros la pregunta que viene es ¿dónde conseguí informaciones, no? Creo que uno de los desafíos grandes que tuvimos en este trabajo ha sido la colección de informaciones, como comentó Dafna. Y este es uno de los objetivos de este proyecto del banco, que es el Hub de Energía. Voy a les contar un poquito sobre el proyecto muy rápidamente y después entraremos de la relación del proyecto con los temas de innovación. Mira, sabemos que cada vez más tenemos mucha información. Todo el proceso de digitalización, que es una de las tecnologías claves para el desarrollo, para la transición energética y para una transición eficiente del sistema, va a producir muchos datos. No obstante, esos datos, na verdad, si no sabemos dónde encontrar y cómo organizarlos, son muy no existen, no son capaces de pasar información. Y es este el desafío del Hub. Próxima, por favor. Luis. Este desafío del Hub de Energía. El Hub de Energía no es un proyecto solo del BID, es un proyecto, na verdad, que tenemos muchos parceros. Parceros socios regionales, como IRENA, CEPAL, ARIAI, CIFOROL, OLADE, donde el objetivo es ser un portal donde se consiga la información. Entonces, es buscar que toda la información pública pueda ser accesible por un único portal. Este es el primer paso que estamos dando, ¿no? Próximo, Luis. Solo para tener una idea del tipo de información que se puede encontrar en el Hub, entonces vamos desde balance energético, infraestructura, acceso y asequibilidad, energías renovables, pérdida y calidad de servicios, inversión y costos, conversión y mercado laboral, eficiencia energética, innovación, integración energética, precios y tarifas, regulación y políticas, género y diversidad, ciberseguridad y descarbonización. Muchos temas están en más de una clasificación, pero podemos llegar por diferentes formatos. Próximo, Luis. Mostraremos ahora un poquito cómo vamos a trabajar con el tema, cómo trabajamos con el tema de innovación, cómo utilizamos este report y las informaciones coletadas en este report para hacer visualizaciones de formas interactivas para las personas poderem trabajar con el Hub. Entonces, una de las portas del Hub, na verdade, va a trabajar con los índices de indicadores. Entonces, tenemos cada uno de los índices hablados por Dafne en las diferentes partes donde los diferentes usuarios pueden jugar. Entonces, podemos mirar diferentes dimensiones, los diferentes habilitadores, como ha sido comentado por Dafne. Entonces, puede ser almacenamiento, capacidad, y también podemos elegir la dimensión, sea dimensión o la tecnología habilitadora. Y podemos mirar las diferentes clasificaciones de cómo cada uno de los países que conseguimos información, na verdade, se conecta com cada um desses elementos e, además, se pode bajar, fazer download desta informação e fazer um trabalho de análise aí, mais detalhado. Invitamos a todos, na verdade, a utilizar a informação, a refletir e nos ajudar com sugerências de onde podemos encontrar mais informações públicas. Esta é um pouco a ideia do projeto do Hub e como lo utilizamos especificamente junto com este projeto de innovación, pero es un portal que pretende ser vivo y con la ayuda de todos, alimentando con más informaciones y más países, muchos países, y no conseguimos siempre tener toda la información. Entonces, ahí también, si vosotros tenéis ideas, informaciones públicas que puedan ser compartidas, por favor, nos comunique con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora quiero hacer dos preguntas para Gavin, para Dafna, para ti, para Ariel, por supuesto, sobre este tema. Son abiertas, yo sé, pero intenten ser lo más concretos posibles para un tema también de tiempo. Una de ellas, que también nos llegaba de la audiencia, es ¿cuál es el mayor obstáculo para adoptar innovación en una empresa eléctrica? ¿Y cuál es el mayor obstáculo para las organizaciones que crean la política pública? Y la otra, ya aprovecho, siéntanse con la libertad de contestar la que quieran, es ¿qué rol tendrán que jugar las empresas eléctricas de nuestra región
en la siguiente década, digamos en los siguientes 5 años incluso, con este tema de la innovación? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra primero? Si quieres. I'm happy to give a comment, Virginia. Adelante. Adelante. Thanks. So just on the first question, I think what we've seen from the reaction to the pandemic, that actually it is incredible how quickly, in particular, digital technology can be adopted and can change the way that we operate. So I think there's a question there about what does that mean in terms of the way that we've been operating before, and perhaps some nervousness in companies, or indeed encouragement from regulators or otherwise to actually adopt that technology. I think some of those barriers have now been broken down because we have seen how important digital technologies have become in terms of building resilience in our processes and resilience in our communications with customers, and indeed in resilience in terms of the way we operate as teams. So I think some of it is actually taking advantage of the experiences we've had, in a negative situation in the pandemic, and then reflecting on that in terms of the other technologies that we could adopt. I think that's one big question mark. And then a second question mark, and I've said this actually with a lot of presentations to clients, Daphna's been with me in many of those. I do think that there are some clear models associated with the way that the energy transition is beginning to happen in many countries. And I think looking at individual companies' portfolios of assets and the way that they operate, taking those models and looking at the scenarios of how the technology could develop in their countries and in their service regions will create an understanding of the potentially significant changes that will happen, regardless of whether you're in the forefront of it or whether somebody else is, in terms of the way your customers react with the way the technologies will be adopted. And I think that really helps when you're then looking at both the challenge to your own P&L and to your own asset portfolio, but then creates a narrative which then helps you to argue for the changes that are needed, both at a country and at a company level. So a couple of observations in terms of the way I would approach it in terms of looking at the strategy to adopt technology. Thank you, Gavin. Anybody? Daphna, do you want to comment on that one or take the next one? Sí, yo quisiera tal vez, digamos, como puntualizar en algo que tú también preguntabas o que preguntaba la audiencia, o sea, ¿qué tan lejos estamos y cuál podría ser el incentivo para las empresas y para la política pública realmente, digamos, de incorporar todos estos esquemas de innovación que estamos viendo? Y yo creo que, digamos, que estamos ante un hito muy importante del sector. Tal vez, digamos, ese punto en el cual la generación distribuida fotovoltaica más almacenamiento va a tener una paridad con el costo de importar energía del SIN, nos va, digamos, a cambiar un montón lo que está sucediendo en el sector, sobre todo frente al tema del prosumidor y frente al tema de cómo nosotros nos debemos aproximar frente a ese relacionamiento con el cliente y con el usuario final. Ese usuario final que hoy en todos los sectores de la economía, casi que yo diría que en todos, tiene un rol muy activo, tiene un rol decisorio, tiene un rol, digamos, participativo frente a la compra, frente a la gestión de la demanda, frente a la gestión, digamos, de lo que está pagando por el servicio que está recaudando. Pues cuando ese punto se dé, realmente ese usuario va a tener seguramente su poder en su celular de poder decir si pone un panel solar en el techo o si le compra energía a la red y si vende esos excedentes en una micro red que se va a generar. Eso yo creo que
más pronto que tarde, va a ser que estos esquemas que hoy estamos viendo como unos esquemas innovadores dejen de tener esa palabra innovación y creen tal vez es un nuevo modelo de negocio, un nuevo relacionamiento con los clientes que se va a volver es el modelo de negocio de las utilities y que si bien no va a dejar de existir lo que existe actualmente, digamos como de generación a gran escala, pues nos va a traer, digamos, como unos retos muy importantes. Entonces, en la pregunta de qué nos impide, qué motiva a unos sí, a otros no, yo siento que claramente es, digamos, aquellos que vean en estas nuevas formas de relacionarse con el cliente una nueva oportunidad de negocio, una nueva oportunidad de servir, de entregar, de poner en el centro del usuario final y dejar de poner en el centro como ha sido, digamos, de forma convencional la oferta del sector, digamos que las compañías de generación, y dejar esa puesta en el centro de la oferta, digamos, a un lado y poner en centro al cliente, al usuario final. Y creo que tener, digamos, como comparativo el sector de telecomunicaciones, donde ya no hablan tan técnico como seguimos hablando en el sector, sino que hablan en el lenguaje del cliente, nos va a habilitar una cantidad de habilitadores, pues de que todas estas nuevas tecnologías realmente entren. Entonces, creo que ahí está, es quien vea la oportunidad de negocio de ese nuevo relacionamiento con el cliente. Muchas gracias, Dafna. Ariel o Michelle, Bueno, solo comentar, Vi, aprovecho para comentar un poco sobre el libro, ¿no? Que escribimos juntas también, el capítulo 9 del libro de estructuras de servicios que Ariel ha comentado en el sitio. Trabajamos mucho con esta idea que Daphne viene comentando de cambiar la idea de infraestructura a servicios, ¿no? Con el consumidor como un punto central. Y yo creo que muchas de esas tecnologías habilitadoras van en esta dirección, entonces aprovecho también a invitarles todos a colocar el link también en el chat. Me gustaría también hacer un comentario que estos tiempos de post-pandemia trabajamos mucho con diálogos junto con el ADE, con nuestros socios, en relación a ¿qué tipo de inversión, ¿no? Y uno de los temas interesantes que ha salido hablando con las empresas fueron dos tipos de tecnologia que creo que é importante pensar também junto com os reguladores, que está associado com a digitalização e o montão de coisas que estão associadas à digitalização e à informação, e por outro lado, o processo de eletrificação. Então, a eletrificação do transporte e de outros serviços que até então não são eletrificados. Então, essas duas parecem como oportunidades. E muitas graças. Sí, Virginia, complementando lo que decían Daphne y Michelle. De hecho, tuvimos, si ustedes recuerdan, hace un par de semanas, bueno, hace 3 semanas, un webinar en el que hablamos con empresas acerca de las oportunidades para que el sector de energía contribuyera a la recuperación económica y salió justo el tema de la innovación y la digitalización. Pero un planteamiento interesante que hicieron en la reunión por el lado de las personas que estaban representando al sector privado fue que no solo tiene que estar obviamente el incentivo económico para adoptar esas nuevas tecnologías que van a ser benefactoras para el usuario final, sino también es muy importante que no existan obstáculos o restricciones por los marcos regulatorios o institucionales para que se adopten esas tecnologías. Y de ahí, si ustedes recuerdan, estos representantes planteaban que era fundamental que los reguladores no permitieran que esa regulación se rezagara y que se adaptara a este cambio tecnológico para poder dar el espacio para que se adoptaran esas nuevas tecnologías. Eso es por mi lado. Exactamente, sí, muchísimas gracias, Ariel. Bueno, estamos cortitos de tiempo. Yo quiero resumir algunos de los puntos de este evento. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado. La presentación y la grabación de esto va a estar disponible creo que en un día o dos, estará disponible en la página del banco. El reporte ya está subido en la página del banco y en el hub de energía, así como también la publicación del día. Y como mencionó Michelle, los datos que recabamos a través de este reporte están públicos a disposición de todos para que los puedan descargar
si así lo quieren, en el hub de energía. Entonces esto fue un gran aprendizaje para nosotros, una información que no estaba disponible en la región y que consideramos que era necesario hacer este trabajo y tener de ahora en más como una línea de base, donde entendemos que no tenemos todos los países de la región y a medida que tengamos más información iremos incorporando más países, pero por lo menos es un comienzo, es un primer paso para saber dónde estamos parados y cuánto nos falta para llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, las brechas también nos abren un montón de oportunidades y un montón de tareas que tenemos por delante. Y hablando del trabajo que nos dio conseguir los datos, hicimos la metodología tradicional de buscar información de datos abiertos, hicimos entrevistas, hicimos encuestas, recurrimos a nuestros especialistas en los países, incluso hasta trabajamos con recopilación de web scraping con información en social media. Entonces esto fue un esfuerzo muy importante. Como mencioné y como mencionó Ariel al comienzo, sin lugar a duda el impacto del COVID y la recuperación llama la atención y llama la acción, pone la importancia en la innovación, en especial en tecnologías asociadas a la digitalización. La medición inteligente, por ejemplo, como veíamos en la presentación, es una gran oportunidad, porque es el habilitador no solo de nuevas tecnologías físicas, como por ejemplo las baterías, el behind the meter, sino también como nuevos servicios, nuevas oportunidades a los servicios de infraestructura. La digitalización ha sido importante para las empresas para poder además continuar brindando el servicio y seguir funcionando durante la pandemia. Por lo tanto, es una gran oportunidad para continuar invirtiendo en esto post-COVID. En las discusiones que hemos tenido, como mencionaba muy bien Ariel y Michelle, con los gobiernos, con las empresas, con las organizaciones que trabajan en el sector, ellos toman este tema como una gran oportunidad para esta recuperación y creemos que este reporte aporta también a la discusión. Nuevamente, quiero agradecerles a todos, quiero invitarlos a que descarguen el reporte, a que lo lean, a que descarguen la información del Hub, porque creo que es una información muy relevante para nosotros y que no solamente quede en un estudio de brechas, sino de acciones. Y hace poco publicábamos, y con esto ya cierro, publicábamos también un blog donde mencionábamos cuáles son algunas de las cosas que pueden realizar las empresas del sector para avanzar, para saltar hacia una aceleración de la digitalización. Y entre eso mencionábamos la inclusión del tema de digitalización en los planes de expansión y de modernización del sector, impulsar, como mencionaba Ariel, las reformas regulatorias para que faciliten la penetración y el correcto funcionamiento de estas nuevas tecnologías, adoptar y acelerar la generación distribuida y la eficiencia energética, maximizar la mejor recolección y utilización de los datos, que es clave para nuestro sector, satisfacer las necesidades de esos clientes inteligentes, como bien mencionaba Dafna, prestar atención al consumidor y al prosumidor, y por supuesto también no olvidar la transformación del talento humano, para que pueda también, por supuesto, ser parte de esta transformación que se nos viene. Bueno, ahora sin más, agradezco muchísimo la participación de todos, y les vamos a pasar un video para cierre. Muchísimas gracias a Ariel, a Michelle, a Dafna, a Gavin, a todo el equipo técnico que nos está acompañando en este evento. Muchísimas gracias.